El día de hoy nos enfrentamos, mis queridos amigos y compañeros de la vida, a lo que conocemos como la famosísima faringe, ¿no es cierto? La faringe, esa es la parte que nos corresponde hoy conversar un ratico. Entonces, en algún momento ya habíamos dicho, compañeros, que la faringe es como un canal, estos canales que recogen las aguas lluvias en los techos. Entonces, básicamente, vamos a hacer un pequeño dibujo para intentar hacernos entender de qué estamos hablando y conversando acerca de la faringe. Entonces, podemos decirlo de la siguiente manera. Si yo tengo un canalcito, y va a tener básicamente, por decirlo de alguna manera, Rubier no dice que tiene esa forma, pero básicamente podemos deducirlo, que va a tener una forma de una especie de C, una C de casa, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí así, voy a hacer un poquito más largo ese espacio para poder hacernos entender. Y aquí tendría así, baja así, perdón, salió más torcido que mandado a hacer, perfecto. Y tendríamos aquí así, y yo podría darle un poquito de grosor a esto. Perfecto. Y aquí estaría así. Aquí tendríamos ese canalito. Ese canalito, ¿no es cierto? Es un canal, es una C que está en esta posición. ¿Sí? Esto estaría bajando obviamente por el otro lado. Hagámoslo un poquito más amplio, espero no confundirte. Y estaría bajando por acá. Y por aquí, por la parte de atrás, de manera entrecortada, estaría así. Entonces, ¿qué voy a decir de mi amiga la faringe? De nuestra amiga la faringe, básicamente vamos a decir lo siguiente, compañeros. Primero, ¿qué es lo que tiene esta faringe? Bueno, va a tener lo que vamos a pintar aquí de amarillo, va a tener dos paredes laterales, que serían estas, pared lateral y pared lateral. ¿Sí? Y vamos a pintar de azul esta pared, que sería la pared posterior. Entonces voy a tener básicamente tres paredes. Una pared posterior y dos paredes laterales. La faringe va a carecer, si tú te paras aquí para ver esto, no vas a ver que el cuadrado está cerrado. Debería estar cerrado con una pared aquí y acá, pero no tiene esa pared. Por lo tanto, la faringe carece de una pared anterior. No hay pared anterior. La faringe no tendría una pared anterior. Sin embargo, cuando tú estás leyendo a nuestro amigo Don Rubier, te va a decir, aquí hay una pared anterior, pero vaya, lo voy a explicar. En todo caso, ya lo vamos a explicar por qué hay una pared anterior. Por lo siguiente, en este momento vamos a hacer algo que nos necesitamos siempre para ubicarnos, ¿no? Entonces tenemos aquí a nuestro amigo la porción ascendente del maxilar superior. Aquí tendríamos el paladar duro que ya estábamos hablando desde que empezamos clases. Aquí estaría la porción del paladar duro del hueso palatino, porción horizontal. Paladar duro, palatino, ¿sí? Esto es para irnos orientando. Y acá tendríamos al paladar blando haciendo la úvula. Esa úvula salió feísima. Haciendo la úvula. La úvula ahí, ¿no es cierto? Paladar blando. Cambiémosle, si usted quiere un poquito de color, pintémoslo. Este sería el paladar blando. Todo esto el paladar blando. Acá que tendríamos, acá lo que vamos a tener es cortado el maxilar inferior. Maxilar inferior. Y aquí decíamos que había dos apófisis geni, que también se conoce como espinas, que es el nombre actual, las espinas mentonianas. De la espina mentoniana salía el genio gloso, que me va a dar la base de la lengua y el piso de la lengua. Y la lengua va a bajar hasta aquí, a esta porción que vamos a cambiarle de color esta vez sí. Vamos a poner un poquito más oscura. La epiglotis, ahí tendría la famosísima epiglotis, más hacia acá abajo. Todo eso es para orientarnos con la faringe. Más hacia acá abajo voy a tener un huesito que se llama el hueso ioides, que es forma de avioncito. Es como una herradura. Obviamente va a seguir acá, dámosle un poquitín para los que son exigentes. Sí, perfecto. Y aquí lo tienes. Al hueso ioides
¿cierto? Más abajito de hueso yoides decíamos que estaba alguien que se llama el cartílago tiroides, que en los varones, los comunes mortales que no saben medicina le llaman la manzana de Adán, sí que es como un libro abierto. Imagínate un escudo, un libro abierto, ¿sí? No tiene también carecería de pared posterior en este caso. Y acá abajo sí tenemos un anillo, que es el anillo llamado cartílago cricoides, que tiene una porción posterior bastante alta, ¿sí? Y lo que se conoce como el puente hacia adelante, este anillo, ¿sí? Entonces ya después cuando veamos laringe, lo vamos a explicar mucho mejor, ¿sí? Entonces, eso sería aquí, todo esto que nosotros estamos viendo aquí, toda esta gran C que está aquí, yo tendría que colocarla y pegarla aquí así. Por ejemplo, pongámoslo así para hacerme entender un poquitín. Este borde que está aquí así, este borde y este borde tiene que ir pegado. Obviamente, si te das cuenta, tengo dos láminas, si usted se da cuenta, ¿no es cierto? Tengo dos maxilares superiores, tengo dos extremos del hueso yoides, tengo dos extremos, este y este del hueso, del cartílago tiroides. Acá, si tú te pones para ver la parte posterior de este cartílago, vas a ver algo así. Por lo tanto, también vas a tener dos lugares, aquí y acá. Entonces, ¿a qué estoy yendo, compañeros de la vida? Estoy yendo que estos bordes que están aquí, que los vas a ver, estos que los acabo de poner de verde, son los que van a tener que irse a unir, encajar. Todo esto lo vas a venir a encajar aquí, todo esto, en estas estructuras, y vamos a ver unas dos más que hay por acá arriba, a encajar ahí. Entonces, ¿qué estamos diciendo, mis queridos compañeros? Estamos diciendo que carece de pared anterior. Esta señora faringe carece de pared anterior. Entonces, la pared anterior que Rubier te va a decir que tiene la faringe no son otra cosa más que todas estas estructuras que se encuentran en este lado. Es decir, el paladar blando a nivel de la nariz, la epiglotis, el istmo de las fauces, la laringe, que sería esta porción que está por aquí hacia abajo hasta el cartílago cricoides, la laringe. Entonces, todas estas porciones, todas estas estructuras van a terminar siendo la pared anterior de nuestra amiga la laringe. Entonces, cuando te dice Rubier las cosas que tiene, pues te va a estar diciendo Rubier que carece de esa pared anterior. ¿Cuál es nuestro problema? Que no nos dice, básicamente, después simplemente dice en la pared anterior. Y en la pared anterior entonces se está refiriendo nada más y nada menos que a esas estructuras que te acabo de mencionar que se encuentran por delante. Entonces, cuando tú leas de esa pared anterior, ¿qué es lo que está sucediendo? Son las estructuras que se encuentran adelante. Entonces, ¿qué estructuras son? Las estructuras a este nivel sería la nariz, a este nivel sería la boca y más abajo sería lo que se conoce como la laringe. Por lo tanto, vamos a terminar básicamente dividiéndola en tres partes, en tres zonas, por decirlo de alguna manera, en tres partes. Esta sería la parte a la altura de la nariz y ya vamos a ver los límites cuando entremos en detalle. Eso sería la nasofaringe. Esta sería la bocofaringe o lo que comúnmente se conoce como orofaringe, por asunto oral, orofaringe. Y aquí tendrías la laringofaringe. Serían tres niveles que tiene esta señora la faringe porque, como decíamos, carece de esa famosa pared anterior, sino que esas estructuras que acabamos de hacer aquí serían las que le van a dar esa cara anterior. Entonces, ¿qué más vamos a decir? Entonces tenemos una cara posterior, que es la que habíamos puesto aquí de azul, esta carita posterior que está aquí, y vamos a tener que, si usted se fija, ¿no es cierto? Como buen estudiante de medicina, aquí tiene un ángulo y aquí tiene otro ángulo. Esos son los ángulos de la faringe. Son ángulos romos que se están formando. Aquí no me salieron tan romos, pero son romos, ángulos romos que se están formando por la unión de la pared lateral que está en amarillo, la pared lateral y la pared posterior se están uniendo y forman estos ángulos que son los ángulos de la faringe. Además, ¿qué más vamos a tener, compañeros? Ahora le voy a cambiar de color a todo lo que pusimos en la parte superior. ¿Por qué? Porque básicamente tengo que decirte lo siguiente. Aquí, todo este extremo, todo esto que estoy haciendo aquí así, esto es el extremo superior. Todo esto es el extremo
superior. Y si hay un extremo superior, entonces quiere decir que esto que estaría acá abajo, con esto punteado que está aquí por detrás, y esto, pues obviamente sería el extremo inferior, ¿sí? Y tendrías estos dos bordes que los dejamos de verde, los hemos dejado acá de verde, esos dos bordecitos, estos de aquí, serían los bordes anteriores de las paredes laterales. Ahí, imagínate que vas a hacer una manualidad, ahí es donde te van a decir, coloque aquí, ahí debe colocar usted la silicona para poder pegarla acá, en estas estructuras que acabamos de decir. Estos dos bordecitos que dejamos ahí de verde, esos bordecitos que acabamos de dejar de verde, todos estos bordecitos tienen que pegarse en estructuras definidas aquí a este nivel. Eso sería lo que conocemos como la inserción, ¿no es cierto? La famosísima inserción de la faringe. Pero para conocer todo esto, compañeros, también debemos saber que del extremo superior al extremo inferior tenemos una longitud de 15 centímetros. Del extremo superior al inferior, 15 centímetros. Pero en el acto de la deglución, la faringe se eleva, ¿sí? Y vamos a tener que puede llegar a medir simplemente 3 centímetros nada más, ¿sí? ¿Ok? Esto puede estar sucediendo en algún momento de la deglución. Además, si nosotros medimos esta distancia que hay entre esta pared y esta pared, también nos vamos a dar cuenta que las situaciones son diferentes. Esa distancia de pared a pared a nivel de nasofaringe, a nivel de la parte donde está la nariz por delante, por decirlo de alguna manera, a nivel de nasofaringe, va a ser de 4 a 5 centímetros. En cambio, a nivel del istmo de las fauces, que ya lo conocemos, es decir, a nivel de orofaringe, vamos a tener una distancia aproximadamente de 4 centímetros. Y al final, en el extremo inferior, aquí, este extremo inferior va a ser a la altura de C6, la sexta cervical. La sexta cervical, hasta ahí termina la faringe, a nivel de C6. Y esto es interesante porque C6 va a encontrarse, compañeros, básicamente por detrás del cricoides. ¿Dónde está el cricoides? Aquí está el cricoides. El cricoides está aquí y C6 básicamente va a estar por este nivel. ¿Sí? C6 estaría a ese nivel. Entonces, ahí tendríamos C6. Entonces, a este nivel, a esta altura, está el extremo inferior, ¿no es cierto? Entonces, C6 a ese nivel va a tener una distancia, como decíamos, de aquí a acá, simplemente la laringofaringe, eso se conoce como laringofaringe, de 2 a 3 centímetros. 2 a 3 centímetros. Entonces, si te das cuenta, es como una estructura que viene acá arriba siendo 4 a 5, como que se mantiene un poquito en 4, pero termina en 2. Entonces, va a hacerte la forma de un embudo. Por eso dice Rouvier que va a tener la forma de un embudo. 4 a 5 aquí, 4 aquí y termina en 2 acá. Va a tener una forma de un embudo irregular. Hay otros anatomistas que dicen medidas diferentes y te dicen que va a tener una especie de reloj de arena. Pero como seguimos a Rouvier, pues hagámosle caso a Rouvier. Como te digo, la figura geométrica que le encuentren depende de la droga que usaste, de la hierba que usaste para encontrar la forma. Como estamos siguiendo a Rouvier, pues nosotros vamos a decir que tiene forma de embudo irregular. Embudo irregular. Esa va a ser la forma que más. Entonces, esas son las dimensiones de nuestra amiga. Ahora, hemos dicho que el extremo inferior está a la altura de C6. ¿Dónde se encuentra el extremo superior? El extremo superior, este extremo superior, se va a encontrar, compañeros, nada más y nada menos que a la altura de la base del cráneo. Entonces, por aquí vamos a tener que borrar un ratito estas cosas que hicimos para continuar haciendo nuestro dibujo y poder hacernos entender de la mejor manera y de la mejor forma posible. Entonces, quitemos esto, que ya creo que lo hemos podido entender un poquito mejor con lo que acabamos de hacer, con todas estas cosas que hacemos. Entonces acá, venimos aquí para poder entender. Aquí habíamos dejado a nuestro amigo el palatino. Sí, aquí detrás, ¿no es cierto? Aquí en la parte superior nosotros vamos a encontrar por esquema. Yo sé que faltan algunas cositas, simplemente lo hacemos por esquema. Esto debiste haberlo ya analizado el año pasado, básicamente. Entonces aquí tienes la lámina papirácea, de ese hueso que te encantaba estudiar, que es el etmoides.
Y detrás del etmoides, compañeros, pues se encuentra este otro hueso que te encantaba estudiar, que es el huesito esfenoides. Y del esfenoides debes recordar que de la cara inferior está saliendo unas dos patitas que son las apófisis pterigoides. Ya vamos también a hablar un poquito de eso. Y tenemos aquí también, pues, que se continúa todo esto con una apófisis que es la apófisis basilar. Y que por dentro se le llama clivus. Esto se pertenece ya al occipital. Y aquí tendrías, obviamente, ¿no es cierto?, el agujero, el famosísimo agujero magno. Aquí nosotros tendríamos el agujero magno. Perdón, ya lo pegué mucho. Aquí. Y aquí tendría yo la eminencia occipital interna y aquí tendríamos el agujero magno, ¿cierto? Sí, y de aquí de la eminencia, aquí tendría esa famosísima prensa de Erófilo, ¿sí? Que decíamos que se coloca ahí por la confluencia de los senos longitudinales y los senos sagitales que recogen el retorno venoso de nuestro amigo el encéfalo. Entonces, eso tendríamos aquí. Entonces, el extremo superior, compañeros, va a llegar aquí. Aquí, si vos te acuerdas, debes recordar, aquí había un tubérculo, que es el tubérculo faringio. Ese es hasta ahí, está llegando ese extremo superior. Entonces vamos a ver esa parte, ¿no? Vamos a ver cómo ese extremo superior que decíamos hace un ratico está llegando a ese nivel. Entonces, tal vez en este momento pierdas un poquito la imagen. Vamos a ver. Sí, tal vez se cortó un poquito, pero tranquilo, no pasa nada. Tal vez se cortó un poquito, no ha pasado nada, compañeros. Listo, vamos ahí. Entonces, ¿qué tenemos? Para poder entender la inserción de ese extremo superior, ¿dónde está insertado este extremo superior que decíamos que tiene forma de C, este extremo superior? ¿Dónde se inserta en la base del cráneo? Tenemos que ver un poquito la base del cráneo. No vamos a verlo todo, obviamente. Entonces, aquí tenemos, está visto la parte inferior, estás viendo la parte inferior del cráneo. Aquí tenemos la apófisis basilar, ya la voy a hacer y ahí te vas a orientar un poquito mejor. Apófisis basilar. Aquí tendrías el agujero magno, ese gran agujero que es el agujero magno. Aquí tendrías dos cositas en forma de piecitos. ¿Okay? Y aquí estaría el tubérculo faríngeo. ¿Sí? Estás viendo la apófisis basilar, la estás viendo por afuera y la estás viendo desde abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es para los que no se orientaron todavía. A ver, hagamos aquí algo así rapidito. Aquí está esto. Aquí está la base del cráneo, ¿no es cierto? Y aquí está el frontal, así, viene el occipital, la eminencia occipital interna y viene todas esas estructuras de la base del cráneo. Tú estás aquí así, mirando hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esa es la idea. Entonces, aquí vas a tener agujero magno, la tubérculo faríngeo, y aquí, si tú te acuerdas, también hay otro hueso que te encantaba estudiar, aquí se mete el peñasco. Aquí se mete el peñasco y va a formar el agujero rasgado. Que estoy exagerando, obviamente, esos agujeros no son así, doctor. Sí, estoy exagerando, no soy exigente. ¿Ok? Entonces, este sería la apófisis basilar del occipital, y si esta es la apófisis basilar, aquí estarías viendo la cara inferior de nuestro amigo, el esfenoides, ¿no es cierto? El esfenoides, así es. Entonces, esto viene aquí así. Y de nuestro amigo, el esfenoides, está saliendo acá un ala que forma aquí un piquito, que son los bordes del ala mayor, que va a tener una porción anterior, media y posterior, si te acuerdas, de sus bordes. Y ahí tendrías el ala mayor. El ala mayor, si alguien no lo recuerda, tenía tres bordes. O sea, el borde sería dividido en tres partes. Un borde medio que lo une al cuerpo, que estaría aquí. Un borde anterior, que sería el que está a ese nivel. Y tendríamos también un borde posterior que se encuentra a este nivel. ¿Sí? Esos serían básicamente los bordes. Entonces,
tendríamos el borde anterior aquí, el borde posterior por aquí, parte de este borde. Entonces, aquí, en la unión de estos bordes, del borde posterior con este otro borde, aquí me forma una espina, que es la espina del esfenoides, la famosa espina del esfenoides. Lo mismo está sucediendo, pues, al otro lado. Acá tengo la otra ala mayor, la famosísima ala mayor, la espinita, ¿no es cierto? Estoy exagerando los agujeros porque hay un agujero rasgado anterior, agujero rasgado posterior en la nomenclatura antigua. En la actual ya cambian los nombres, ¿no es cierto? Y acá, ¿qué voy a tener? Aquí voy a tener, aquí adelantito, voy a tener los huesos palatinos, que esto ya lo habíamos visto, que están formando parte del paladar óseo, ¿sí? Paladar óseo, paladar duro, adelante los procesos horizontales de lo que sería nuestro amigo el frontal superior, y obviamente aquí tendría yo la arcada dentaria. Estoy haciéndolo rapidito así porque esto es tema del año pasado, nada más para que te vayas orientando, así que no le estoy parando mayor asunto al detalle. Y aquí las apófisis pterigoides están saliendo acá así, y tenía dos láminas cada apófisis, una lámina media y una lámina lateral o externa, ¿no es cierto? Entonces aquí las hacemos. ¿Y esas a dónde van? Pues van aquí, hacia el borde posterior de nuestro amigo, el famosísimo proceso del palatino. Este es el palatino, palatino, palatino. Ahí tienes las apófisis pterigoides. Si quieres podemos pintar, esta sería la lámina externa y aquí también su lámina externa. Tiene lámina medial, lámina externa y aquí, desde aquí, si tú tienes que recordarlo, desde aquí, desde la cara inferior, ¿no es cierto? Cambiémoslo ahora así un poquitín de color para que no se montone todo. Desde aquí está saliendo un hueso que va hacia abajo. No se inserta aquí donde lo voy a dejar, se inserta más adentro. Se va a insertar básicamente aquí, en este borde de acá arriba, que viene desde acá. Viene desde la cara inferior del esfenoides. ¿Cómo se llama ese hueso? Eso, el Böhmer, exactamente, ese mismitico. Yo sí sabía que sabían. El Böhmer está saliendo por ahí. Entonces me deja estos espacios, estos dos espacios que necesitamos conocerlos. A ver, pongámoslo. Estos dos espacios. Este de aquí, que lo estoy pintando de verde, y este de acá. Y esos espacios, ¿qué nombre tienen? Son las coanas. Son las coanas. Entonces, son los que, eso se va a continuar obviamente acá, ¿no es cierto? Se va a continuar y acá, pues por eso es que a veces la gente dice una nariz y dos narices, porque tienes un agujerito aquí y el otro agujero del otro lado y un tabique que se encuentra en la mitad entre los dos espacios, ¿no es cierto? Nasales, los dos orificios nasales. Entonces, básicamente esto va a constituir esa división, esa pared que divide tanto el un espacio como el otro, va a estar constituido por ese hueso Böhmer. Pero entonces acá tendrías, por ejemplo, hagamos un ejemplo para hacerme todavía intentar entender mejor. Tú colocas una zona nasogástrica que tiene que ir por la nariz hacia el estómago, va a pasar por el orificio anterior y tiene que salir por acá y bajar al estómago. Y este sitio por el que ha pasado, este sitio, que es el orificio posterior, pues realmente el nombre correcto es coana. Las coanas, porque son dos, uno sería coana, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienes un nombre para una hija, si te gusta la medicina. ¿Cómo te llamas, mi hija? Coana. Entonces está bien ahí. Si para varón no te recomiendo porque va a salir feísimo decirle coana, ¿no es cierto? Entonces, coana está genial. Entonces, esos serían los orificios posteriores. Todo esto aquí lo recordando, lo vamos a ir viendo tranquilos. ¿Por qué? Porque primero entonces vamos con el borde superior. ¿Dónde se inserta el borde superior de esta gran C que decíamos que, perdón, de esta gran C que decíamos que es la faringe, ¿no es cierto? Este extremo superior donde se encuentra básicamente pegado, este de aquí. Entonces Ruger te va a decir que hay dos partes de la inserción superior. Una parte media, que obviamente sería la que vamos a cambiar de color, que sería esta parte de la inserción, y dos partes laterales que van a ser pues las que quedaron de verde, estas de acá. Te va a decir que esa es la inserción. Entonces, la parte media, ¿de dónde a dónde va? La parte media es una línea que vas a trazar desde la una espina, esfenoides, a la otra espina del esfenoides, ¿sí? Vas a trazar una línea curva, que va a ser
cóncava anteriormente y que tiene que pasar por el tubérculo faríngeo. Entonces, haces esto. Esa sería la parte media de la inserción superior, pero debe tener una pequeña característica, compañeros. Si usted se acuerda, en el peñasco, aquí había un borde y que estamos en la cara inferior del peñasco, ¿no es cierto? Entonces, este borde, que es el borde inferior del peñasco, va a dividir la cara inferior del peñasco en una cara antero-inferior y en otra postero-inferior. Igual acá, ¿no? Antero-inferior y postero-inferior. Esta línea de inserción va a pasar por las dos caras, pero, aquí viene el pero, tiene que pasar justamente por delante de un agujero que te preguntaron el año pasado, que es el agujero carotidio. Aquí está el agujero carotidio. Está en la cara posterior inferior del peñasco. Pasa justamente por delante del agujero carotidio. Entonces, ¿cuál es la inserción media? Esta inserción que estamos hablando sería esta de aquí. ¿Cuál es la inserción media? La inserción media, pues, es una línea de inserción que va desde una espina del ala del esfenoides a la otra espina del ala del esfenoides y que va a pasar por encima, eso sí es encima, ¿no es cierto? Arriba, pegada al tubérculo faríngeo y que a la altura del peñasco se va a localizar por delante de la región carotidia, delante de la región carotidia, perdón, del agujero carotidio. Esa sería la característica. ¿Cuáles son las inserciones laterales? Serían estas de aquí, ¿no es cierto? Estas inserciones de estas partes laterales. Aquí, mi querido compañero, si usted no se acuerda, pues va a tener que acordarse, revisar un ratito a nuestro amigo Rubiere en la parte correspondiente. Aquí habían dos canales. Un canal de esos se llama el canal de la trompa auditiva. Simplemente es un canalito que está dado, obviamente, ¿por quién? Por la trompa auditiva. Anatomía es papaya. Canal de la trompa auditiva. ¿Qué pasa por el canal de la trompa auditiva? Pues la trompa auditiva, ¿sí? Que es una estructura cartilaginosa, ¿no es cierto? Es una estructura que tiene membranas y que tiene una parte cartilaginosa. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que las inserciones laterales, que las voy a poner de este color, van a ir por cerca de este canal, ¿sí? Van a ir por el canal y se van a dirigir a la lámina media, a la base de la lámina media, ¿sí? Desde aquí se dirige, aquí ya me salió mal el dibujo, a la lámina media de nuestro amigo, el famosísimo apófisis pterigoide. Parece que se cayó un poquito la señal del internet y parece que no estaban escuchando bien o algo por el estilo, pero como la clase sigue grabando, espero que se haya grabado de todo lo que estaba diciendo, no se preocupe, la parte va a ser básicamente la que nos va a ayudar, sería la grabación. Y si no, pues me va a tocar volver a grabar el video. Espero que no se les haya cortado y hayan entendido esta parte de la inserción, que no sé, yo me emociono aquí conversando y no sé en qué momento se cayó la señal y no sé si lo vieron. Pero decíamos que hay básicamente esta inserción, que es una inserción de la parte superior, del extremo superior, de este extremo superior. ¿Cómo se inserta? Pues se inserta por una parte media, que es esta parte de acá, y las partes laterales que están con esta flechita que le estoy cambiando al color celeste. Partes laterales y la parte media. Entonces estábamos diciendo que las partes media es una línea que va desde la una espina, aquí sería la espina, déjenme ser pequeñito, aquí tendríamos la espina del esfenoides, cambiémosle de color, sí, aquí tendría la espina del esfenoides, que es por la unión de los bordes de la ala mayor del esfenoides, sí, se forma esta espina, sí, y es una línea, la inserción media va a ir hacia el tubérculo faríngeo, como lo está viendo acá. Déjeme nuevamente cambiar de color para nuevamente resaltarlo. Va desde la una espina, pasa por el tubérculo faríngeo hacia la otra espina. Característica, tiene que estar por delante de este agujero que es el agujero carotidio. Esa sería la inserción central. La inserción lateral, en cambio, que es la parte para estas partes laterales que acabamos de señalar aquí nuevamente. Sí, lo hago así porque ya lo dije, no sé si pudieron verlo, por eso lo estoy haciendo nuevamente. En cambio, aquí decíamos hay, ¿qué es lo que hay aquí?
Aquí hay un canalito que quedó en el hueso, que es el canalito de la trompa auditiva, por donde está pasando la trompa auditiva. Pues por ahí, compañeros, nada más y nada menos que por ahí va a agarrar esta parte lateral y se va a ir hasta donde va a llegar a la lámina media, que la voy a cambiar de color, de la apófisis pterigoides, tanto a la derecha como a la izquierda. Entonces, si usted se da cuenta y si se está fijando en este momento, y le voy a cambiar de color rojo, esta C, que yo la dibujé hace rato bastante cuadrada, bastante geométrica, realmente es una C que está de esta manera. Esa es una C que se encuentra de esa forma y de esa manera, ¿sí? Entonces, básicamente, compañeros, esa sería la parte que es del extremo superior, ¿no es cierto? Básicamente ese sería el famosísimo extremo superior, la parte de esta C. ¿Ok? Listo. Entonces, ahí estaría insertado el extremo superior. Ok. Y tenemos, en cambio, hacia la parte de atrás, la cara posterior. Entonces, ven acá. Aquí está el tubérculo faríngeo, ¿no es cierto? Entonces, desde aquí está bajando esta C, ¿hasta dónde? Estaría bajando hasta la altura de C6. Entonces va, el extremo superior, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la base del cráneo. El extremo inferior, ¿dónde se encuentra? A la altura de C6 por detrás y a la altura del cartílago cricoides por delante. Cartílago cricoides. De ahí acá abajo, 15 centímetros, compañeros, en el momento en que la faringe se encuentra relajada. Cuando hay el momento sublime de la deglución, pues lo que va a suceder es que se encuentra retraída y puede llegar a medir 3 centímetros. Queridos compañeros, para terminar nada más la clase del día de hoy, que ya hemos estado conversando casi 2 horas y espero que se haya entendido, me preocupa mucho que se haya colgado un poco el internet. ¿Sí? Entonces acá tenemos las paredes, la pared posterior, esta pared que se encuentra aquí a este nivel. ¿Con qué se relaciona la pared posterior? Pues obviamente la primera cosa que se va a relacionar aquí, compañeros, sería con las vértebras. La parte más alta de la pared posterior se va a relacionar con esta parte del clivus. Aquí, el clivus, y acá tendría yo el agujero magno, lo que estoy dejando ahí, y aquí tendría, y este sería pues obviamente el agujero magno, el que está de aquí, acá, el agujero magno. Si tú te acuerdas aquí, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos, mis queridos compañeros? Nada más y nada menos que ya me preguntan si es que el agujero carotidio es lo mismo que el conducto carotidio. El conducto carotidio es todo lo que se encuentra por este agujero. Aquí, por dentro, se encuentra el conducto carotidio. Y este orificio en este momento, como lo estoy viendo desde abajo, sería el orificio de entrada al conducto carotidio. Ya lo dibujé mal, sería hacia el lado contrario. Porque eso por dentro va a salir en el extremo anterior del peñasco. Entonces el conducto carotidio es todo lo que va por dentro. Este sería el orificio de entrada al conducto carotidio, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? Había otra pregunta que la vi acá. Dice, uno es de entrada y otro es, uno es de entrada y otro es el conducto. Exactamente. La entrada es, imagínate el túnel de los Ahorcados, ¿no? El que queda por debajo de la Facultad de Medicina. Cuando tú bajas de la Facultad de Medicina, ese orificio de entrada al tubo del canal de los Ahorcados sería el orificio carotidio. Te metes y ese sería el conducto. Y el conducto va a salir, pues obviamente en otro extremo que sería por la parte de acá adelante, ¿sí? Por aquí en la parte de acá adelante, donde está saliendo la carótida y va a llegar a los bordes laterales del esfenoides, donde va a ir a formar los senos cavernosos. Pero esa sería la explicación ahí. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces decíamos acá, compañeros, tengo aquí ese orificio. ¿Con qué se relaciona esta pared posterior? Primera cosa, aquí debes recordar, mi querido amigo, que aquí nosotros tenemos un huesito que es la segunda cervical, pero que esa segunda cervical tiene una cabecita aquí, ¿no es cierto? Y tiene un cuerpecito caribeño. Ese es el axis, el famoso axis. Hagámoslo un poquito más exagerado. Hagámoslo un poquito más hacia abajo. Que tiene el diente odontoides, que se mete ahí, ¿sí? Y aquí tendría yo al famosísimo axis. Pero el axis es C2, no es C1. ¿Quién está en calidad de C1? Estaría nuestra amiga el Atlas.
Y el atlas es como un anillo que está metiéndose aquí así. Con un pequeño anillo aquí. Entonces, ¿con quién se está relacionando la pared posterior en la parte más alta? Pues se estaría relacionando básicamente con C1. Pero aquí viene el detalle. Aquí viene un gran detalle en la pared posterior. Un gran detalle, compañeros. De aquí, desde este borde anterior del agujero magno, desde este borde, si baja una membranita hacia el arco anterior del atlas. Cambiémoslo de color, esa membrana, pongámosle esa membranita. Cubre todo esto. Y si va del atlas hacia el occipital, ¿cómo se llama? Occipito atlantoidea, ¿sí? Ese sería el famoso membrana, ¿sí? Es una membrana que va desde el borde anterior del agujero magno hacia lo que sería básicamente nada más y nada menos que el arco anterior del atlas. Entonces, esa sería una relación de la pared posterior, eso en la parte más alta. Como te puedes imaginar, si la pared posterior desciende, sigue por este sitio y llega hasta C6, la relación básicamente debería ser con las vértebras cervicales, que son 7, ¿no? Doctor, ahí no hay. No, tranquilos, solo es esquemático. Pero debes recordar algo, ya lo vamos a hacer en otro dibujo para que sea de mayor orientación para ti. Sí, aquí primero hay unos músculos, debajito de esto, hay unos músculos que por encontrarse aquí así, lo estoy haciéndolo todo esquemático, por encontrarse así de esta manera se llaman músculos prevertebrales. Pero esos músculos prevertebrales tienen su aponeurosis. Esa aponeurosis que está recubriendo a estos músculos que los recubren, ¿no es cierto? Que decíamos que son como esos pellejitos de la carne. Esa aponeurosis se llama aponeurosis prevertebral. Aponeurosis prevertebral, la aponeurosis prevertebral, que también en algunos libros vas a escucharla como aponeurosis cervical. Algunos dicen la lámina prevertebral de la aponeurosis cervical. Da igual, no hay ningún problema. Pero ya sabes que es esa tela, por decirlo, ese tejido, para decirlo, hablando más como médico, el tejido que está cubriendo a los músculos, a los músculos prevertebrales, que después de los músculos prevertebrales se encuentran las vértebras, en este caso serían las cervicales. Para poder entenderlo mejor, compañeros, hagamos otro dibujo acá. Entonces pongámoslo acá a la C que te decía, esta C, que es la faringe, ¿sí? Y entonces acá simplemente resaltemos la pared posterior, esta pared posterior. Detrás de esto, ¿qué tengo? Entonces aquí lo primero que vamos a encontrar sería la chuleta, la vértebra. Aquí estamos exagerando los espacios, siempre lo exagero para poder hacerme entender, pero a veces pienso que confundo en vez de hacer entender. Ahí tendría la vértebra y obviamente decíamos, compañeros, que aquí hay unos músculos, que serían los músculos que se encuentran en este nivel. Todo esquemático porque no es tema de esta clase ver estos músculos. Tendría ahí los músculos. Los músculos están siempre, todo músculo tiene que estar rodeado por su aponeurosis. Hay una aponeurosis que viene aquí así, cubriendo estos músculos. Y resulta que esta aponeurosis tiene una doble lámina. Y una de esas láminas, compañeros, de esta aponeurosis, entonces la una, hagámoslo así con dos colores, la una se continúa hasta acá así, sigue su trayecto, ¿sí? Y otra de esas láminas, como son dos, básicamente, una se va desde aquí hacia adelante, hacia el borde o el ángulo que está formado por la pared lateral y la pared posterior. Y eso que acabo de colocar, esa lámina que acabo de colocar en este instante, recibe el nombre de tabique sagital. ¿De dónde salió el tabique sagital? Septo sagital, tabique sagital, pared sagital. Septo, tabique y pared son sinónimos. Entonces, ¿de dónde salió? Salió de esta lámina, de esta aponeurosis que llamamos aquí aponeurosis prevertebral. Aponeurosis prevertebral. De la aponeurosis prevertebral que se continúa hacia atrás para cubrir a más músculos, por ejemplo, depende mucho a qué nivel te encuentres, ¿no? Aquí estaría, por ejemplo, por decirte, si estoy en la parte más alta, aquí estaría el esternocleidomastoide. Y esa aponeurosis que acabamos de decir, ¿de dónde salió o a dónde va? Va a venir pues a rodear al esternocleidomastoide. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver que aquí hay otras estructuras
que ya las vamos a ir colocando cuando, en la clase de mañana, si es que tenemos mañana o el miércoles, ¿sí? Entonces, ¿con qué se está relacionando mi famosísima pared posterior? Primero se relaciona con este espacio que acabamos de aquí. Todo este espacio. Este espacio se llama espacio retrofaringio. Espacio retrofaringio. Limitado hacia adelante por la pared posterior de la faringe. Pared posterior de la faringe. Lateralmente estaría limitado por el septo, ¿no es cierto? Sagital o tabique sagital, da lo mismo. ¿Sí? ¿De dónde salió? Salió de la aponeurosis prevertebral que está recubriendo los músculos prevertebrales. Y en la parte posterior, que sería esta de acá, estaría limitado este espacio retrofaringio por la aponeurosis prevertebral, que sería esta que se encuentra aquí, aponeurosis prevertebral. Limitan ese espacio llamado espacio retrofaringio. Súper importante, compañeros, este espacio, porque en clínica, aquí, señoras y señores, esto se puede llenar de pus. Y eso clínicamente se llama absceso retrofaringio. Un absceso retrofaringio. Es un paciente que va a tener fiebres súper altas y va a ser súper que recontra, que doloroso. Es un asunto súper doloroso. Alguna vez todos hemos tenido una faringitis y por eso duele la faringe al tragar. ¿Por qué? Porque al deglutir la faringe tiene que contraerse y como está inflamada, pues por eso duele. Duele al tragar, señor, le duele cuando pasa la comida, cuando traga la comida. Sí, doctor. Diagnóstico, faringitis, lo más probable, ¿no? Con fiebre y todo eso. Eso ya te van a ir enseñando con el paso del tiempo. Pero si además de eso le aumentas que aquí, en este espacio que voy a cambiar de color, aquí, en este espacio, que es el espacio retrofaringio, le aumentas que no solo es una inflamación, sino que aquí se hizo una colección de pus, lo que los comunes mortales le llaman nacido, chupo, le ponen algunos nombres. Nosotros sabemos que se llama absceso, y si has tenido algún absceso en alguna parte de tu cuerpo, tú sabes que eso duele, pues de lo rico y de lo sabroso. Entonces, eso puede estar pasando en un paciente formando un absceso en el espacio retrofaringio, sobre todo en aquellos pacientes que tienen problemas de su sistema inmunológico, que no pueden controlar bien las cosas porque su sistema está mal. Puede estar acumulando pus en este espacio, se inflamó la faringe, no se solucionó el problema y más bien empieza a acumular pus a ese nivel. ¿Y eso qué hay que hacer? Pues obviamente vas a entrar por la orofaringe. Por aquí estaba eso. Vas a entrar, que abra la boca el paciente, llegas acá, aquí estaría esta pared posterior, llena de pus, le cortas y tienes que drenar el absceso. Esa sería la solución. Pero es algo muy doloroso, no el drenaje, sino la presencia de esta patología a este nivel, mis queridos compañeros. Y como decíamos, mis queridos amigos, siendo ya exactamente las 9 de la madrugada, hagamos solo 5 minuticos más. Ya regálame 10, ya no seas malito. ¿Sí? ¿Estamos vivos? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, seguimos, compañeros, si no hay ninguna otra pregunta. Solo para dejar esta clase en la inserción de ¿qué? De la laringe. Ya tenemos la inserción superior, ya vimos pared posterior y dejaríamos las paredes laterales que sí hay que explicar un poquito más para la próxima clase. ¿Qué tendremos que ver? ¿Dónde se insertan estos bordes? Estos bordecitos de aquí. Ya lo voy a colocar. Decíamos, por decirlo de alguna manera, estos bordes anteriores. ¿Dónde se inserta este y el del otro lado? Decíamos que se va a insertar a la altura de la nariz, nasofaringe, a la altura de la boca, orofaringe, y a la altura de la laringe, laringofaringe. Entonces, estas estructuras están aquí. Pero para poder entender esto, compañeros de la vida, ¿no es cierto? Para poder entender lo que te voy a explicar, tú tendrías que venir y colocarte y pararte aquí así. ¿Sí? Tendrías que pararte aquí así y mirar todo esto desde aquí hasta acá, con una visión telescópica y mirar desde arriba hacia abajo las estructuras donde se va a insertar
el extremo anterior de nuestra faringe. Entonces, para entenderlo, estás viéndolo desde atrás, entonces vamos a verlo aquí. Entonces, os prometo que con eso nos vamos. Primera cosa que tienes que ver son estas patitas de aquí, las apófisis pterigoides. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener básicamente para nuestra inserción 2 apófisis pterigoides. Entonces, aquí teníamos una apófisis pterigoides con sus dos láminas, lámina medial y lámina lateral. Apófisis pterigoides, aquí tendrías pues obviamente la cara inferior de este hueso llamado esfenoides. Perfecto. Decíamos que estas van a llegar hacia atrás, hacia el borde posterior. Si te acuerdas, por aquí lo hicimos. Mira aquí. Van a llegar a este borde posterior que está aquí, que es de los huesos palatinos. De los huesos palatinos. Ahí van a llegar. Entonces, no lo voy a hacer todo, pero sí para esquema. Tenemos aquí los borde posterior de los huesos palatinos. Y si tú te acuerdas en la clase anterior de estos huesos palatinos, que está aquí así, está saliendo esta estructura que sería el velo del paladar. Entonces, aquí vamos a colocar como si estuviese aquí el velo del paladar o paladar blando. Ahí estaría la úvula. Y si te ubicas más, entonces tenemos, ya estás viendo esto, habría que ver parte del istmo de las fauces, pero aquí sí necesito ver algo más. ¿Te acuerdas que decíamos que esto de aquí, lo voy a colocar de este color, esto de aquí es el maxilar inferior, con sus dos apófisis geni, o apófisis o espinas mentonianas, y si tú te acuerdas y recuerdas, decíamos que le hemos quitado toda esta parte, ¿no es cierto?, del maxilar, que ahora sí voy a necesitar que lo veas y lo visualices. Va a estar aquí así y sube aquí así, y viene aquí, sí, todo esto que sería el maxilar. Pero, ¿qué necesito para poder entender la inserción de la faringe? Solo necesito, compañeros, que usted se fije aquí, en este ángulo. Pero, si tú lo ves por la parte interna, no mires la cara interna del maxilar, enfócate, concéntrate. No mires la cara externa del maxilar inferior, mira la cara interna, ¿no es cierto? Si te acuerdas, para los que todavía no se ubican en tiempo y espacio, es como una herradura, ¿no? Así, así por un lado, da la vuelta y tiene el otro lado, sí, y va a tener obviamente una cara externa y si miras hacia adelante, una cara interna. Lo estoy haciendo rápido porque se supone que esto ya debiste haberlo visto en el periodo pasado. Entonces, en la cara interna del maxilar inferior, aquí de las apófisis geni salía una línea, que es la línea miloioidea, que viene hasta acá, cerca de este ángulo, que este ángulo se conoce con el ángulo con el nombre antiguo de gonium, el famoso gonium, que es el ángulo donde la porción horizontal se une con la porción vertical. Ese ángulo lo necesito y necesito que recuerdes esta línea, que es la línea miloioidea, que se encuentra todo por la cara interna del maxilar inferior, ¿sí? Entonces, todo eso se encuentra por la cara interna de nuestro amigo el maxilar inferior. Entonces, aquí tendría yo, ponte a pensar, aquí tendría entonces debajito, aquí el ángulo, solo el ángulo, cortado, ya no la parte interna, ¿no es cierto? El ángulo del maxilar superior. Es decir, de este maxilar que teníamos así, hemos cogido solo este pedacito y es el que hemos dibujado aquí así. Solo ese pedacito, tanto derecho como izquierdo. Y aquí estaría llegando, doctores, la línea miloioidea. Aquícito. Hasta este punto. Línea miloioidea. Que venía obviamente desde adelante, ¿no es cierto? Desde adelante. Aquí estarían las apófisis geni y apófisis geni acá. Y las líneas miloioideas que están llegando a los puntos que acabo de poner. Línea miloioidea. Acuérdate, línea miloioidea. Luego, ¿qué más tenemos? Hacia abajo, ¿no es cierto? Ya tenemos aquí el ángulo del maxilar, que estaría por aquí. Y ahora tenemos hacia abajo otro hueso, que es el hueso ioides. Es el hueso ioides, lo vamos a poner aquícito. Hueso ioides. Entonces, viene aquí así, con forma de herradura. Este sí lo vamos a dibujar un poquito de las dos maneras. La asta menor, el asta mayor, viene acá. Asta menor, asta mayor
y ahí estarían, ¿cierto? Doctor, le quedó feísimo, recorte presupuestario. Ya cuando nos renueven el presupuesto lo vamos a hacer mejor. Y hacia acá abajo, debajo del hueso ioides, y esto ya tienes que irlo aprendiendo, hueso ioides, abajo siempre el cartílago tiroides y abajo cartílago cricoides, compañeros. Entonces, aquí tenemos en forma de un libro abierto, como las alitas de Batman. Después vamos a darnos cuenta que hay una escotadura aquí así, que no lo hemos hecho porque en la laringe lo vemos. Y aquí tendría a este libro abierto, que sería, y aquí forma un ángulo, que es, imagínate la laptop está abierta, no estás viendo, es como que estás viendo, ¿no es cierto? Decíamos, tienes un libro abierto, así, por ejemplo, aquí diría la pasta de Rouvier, Rouvier tomo 1, ¿sí? Lo que tú estás viendo es por dentro, estás viendo esto. Esto es lo que estás viendo acá, ¿sí? ¿Estamos vivos? Perfecto. Y atrás decíamos, y por debajo encontramos el cartílago cricoides, que va a tener una lámina así. Este ya es un anillo que se va hacia adelante, pero aquí forma una lámina. Una lámina ancha. Ese es un anillo, ese sí tiene cara anterior y cara posterior. Ok, listo. Entonces, otra cosa más que hay que hacer, compañeros, lamentablemente, es así. Es que entiendas algo acá. Esto sería la cara posterior. La cara posterior. Si yo pongo esto por la parte anterior, obviamente va a ser parecido el dibujo, porque es un libro abierto. Aquí estoy haciendo la pared o la cara anterior de esto que acabo de acá hacer, que estás viendo la pared posterior. Aquí tendríamos como libro abierto el cartílago tiroides y hacia abajo tendríamos, en cambio acá, no veo esto porque esto está hacia atrás, acá veo el arco anterior de este anillo, que es delgadito. Y atrás está formando esa lámina posterior que está acá. La lámina posterior que se encuentra así. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué hay que recordar? Que acá arriba tengo al hueso ioides, que sería el cuerpo del hueso ioides. Cuerpo del hueso ioides, que atrás va a formar, pues obviamente, las astitas y se va hacia atrás. Asta menor, se va hacia atrás a las astas mayores, que no me interesan en este momento. ¿Qué me interesa, compañeros? Que vaya aprendiendo las siguientes estructuras. Desde lo que sería la lámina medial y el gancho, aquí formo un ganchito en la lámina medial de la apófisis pterigoides, hacia la línea miloioidea baja un señor llamado el ligamento pterigomandibular. Hacia el extremo posterior de la línea miloioidea, un ligamento llamado pterigomandibular o también llamado rafe pterigomandibular. Acuérdate que pterigo se escribe con P. Pterigomandibular. Pterigomandibular. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Aquí, si esto es la úvula, aquí yo debería estar viendo. Si esto es la úvula, aquí yo debo estar viendo. ¿Qué cosa? La raíz de la lengua. La lengua está aquí así. Ahí estaría la lengua. ¿Sí? La raíz. Aquí estaría la uve lingual y acá estaría llegando la epiglotis, que ya explicamos de dónde venía. La epiglotis. ¿Ok? Listo. Otra estructura. Aquí hay unos ligamentos que van desde el hueso ioides hacia las alas de este cartílago, tiroides, que no es otra cosa en la carrera anterior, que es una membrana que va desde el hueso ioides hacia el cartílago tiroides. ¿Cómo se llamaría esa membrana? Si va del hueso ioides al cartílago tiroides, tiroioidea o ioidiotiroidea. Pero esta membrana tiene una particularidad. La misma membrana cerca de su extremo posterior se engruesa, hace un engrosamiento. La misma estructura es más gruesa, es más densa. Y por lo tanto, esto va a tener el nombre de ligamento tiroioideo, o si quieres de arriba hacia abajo, ligamento iotiroideo. ¿Sí? Entonces, eso sería viéndolo por delante. Acá, compañeros, también tendremos otra membranita que va a ir, en cambio, desde la parte inferior del hueso, del cartílago tiroides, hacia el arco anterior de nuestro amigo, el cartílago cricoides. E igual, también me va a hacer un engrosamiento aquí, a los lados. ¿Y cómo le va a llamar a eso? La membrana, ¿cómo se llamaría si va del tiroides al cricoides? Se llamaría membrana tirocricoidea.
Y el ligamento, ¿cómo se va a llamar? Ligamento tirocricoideo, ¿sí? Es engrosamiento de la misma membrana. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Ya, entonces, venga acá. Si a usted le dicen, señoras y señores, usted va a hacer un trabajo manual donde tiene que pegar esta C llamada faringe, esta C llamada faringe, tiene que pegarla, ¿sí? ¿Y de dónde la va a pegar? Tiene que poner básicamente nada más y nada menos que la silicona aquí en estos extremos. Silicona acá y acá. La de arriba, vamos a suponer que ya sabemos dónde la pegamos. Estos extremos. ¿Y acá dónde la pego? En todas estas estructuras que te voy a poner, desde arriba hacia abajo. Primero, la vas a colocar la silicona, la vas a colocar para pegar tu faringe en la membrana, la ala medial o lo que sería la parte medial de la apófisis pterigoides. Aquí. La lámina medial de la apófisis pterigoides. Ahí. En el gancho de la pterigoides, que es ese que está ahí, y también vas a bajar por el ligamento o rafe pterigomandibular. Por ahí se está pegando. Y también vas a poner aquí en la parte posterior de la línea miloioidea. Entonces ya estás viendo las inserciones. Lámina medial de la apófisis pterigoides. El gancho de la apófisis pterigoides. El ligamento pterigomandibular y la parte más posterior de la línea miloioidea. ¿Dónde vas a bajar? De ahí, con este extremo. ¿Dónde vas a bajar? Hacia los bordes laterales de nuestra amiga la raíz de la lengua. Ahí, a los bordes laterales de la raíz de la lengua. Y si te acuerdas, la lengua está aquí y mira cómo baja la lengua hasta acá abajo. Hasta las partes laterales del epiglotis, ¿sí? Raíz de la lengua. Desde la raíz de la lengua vas ahí a las astas mayores del famosísimo hueso ioides. De el hueso ioides vas a bajar por el ligamento iotiroideo o tiroioideo, partes laterales, ¿sí? Que es este ligamento que decíamos, pues obviamente que está acá, ¿sí? Este. Nada más que acá lo estás viendo por detrás. Aquí es por Detroit, por detrás. Por las bordes laterales y posteriores. ¿Por qué digo posteriores? ¿Por qué dijo posteriores, doctor? Si ya estaba tan bonito. Porque si tú ves este cartílago desde arriba, si tú te pones aquí para ver solo este cartílago, vas a ver que este cartílago tiene una V así. ¿Sí? Y entonces, obviamente, pues, aquí tendrías que esto es posterior. Borde posterior, que sería este que está aquí, y el otro está al otro lado. Por los bordes posteriores de las alas del cartílago tiroides. Y vas a bajar por el ligamento tirocricoideo, que es este que está aquí. ¿Hacia dónde? A las partes laterales de nuestro amigo, el cartílago cricoides. Y aquí ya estarías a la altura de C6 y aquí solo hay 2 centímetros. Esa sería, compañeros, la inserción de nuestra amiga, la famosísima faringe, compañeros. Mi luz y mi compañía, me diste amor, me diste alegría, tú eres mi luz y mi